Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mal, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, hazte de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, solo es Él, solo es Él.
Y de nuevo, tras la pausa musical, estoy ya con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 5, donde dice la palabra de Dios: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Comienza este versículo 5 diciendo que al día siguiente. Como en el caso de Jesús, el cuerpo gobernante llamado el Sanedrín se reunió apresuradamente para el juicio, ya que por la ley el Sanedrín se reunía en el periodo entre el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Pero debido a que los apóstoles fueron arrestados al final de la tarde, como así indican los versículos anteriores, el juicio fue propuesto hasta el día siguiente, de manera que, de acorde con ello, al día siguiente este cuerpo se constituyó en la Corte Suprema de Israel, y estaba constituida por los gobernantes que estaban investidos de autoridad, también los ancianos, que proveían el consejo, y los escribas, que formulaban la doctrina. Sin embargo, hay que hacer notar que el Sanedrín no podía aplicar la pena capital, excepto en los casos en que un gentil entraba en el atrio interior del templo, entonces sí, ya que un elemento indicador de la autoridad del Sanedrín lo constituye una inscripción que data de los tiempos de Jesucristo, donde dice que ningún gentil podrá entrar hasta la baranda alrededor del santuario ni a la parte interior de ella, ya que quien quiera que sea sorprendido quedará expuesto a ser castigado con la pena de muerte. Esto es lo que decía esa inscripción. Así que las muertes de Esteban, como nos indica este mismo libro de los Hechos capítulo 7 versículo 58, y de Santiago, el hermano en la carne del Señor Jesús, no son normativas. Por lo tanto, los apóstoles podrían ser juzgados, pero no ejecutados. Aquí en este versículo 5 también nos dice que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Era la membresía del Sanedrín e incluía a 71 personas, un número establecido después de la corte mosaica de los 70, como indica en Números capítulo 11 versículo 16, donde dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Aunque los ancianos eran respetados por su consejo y los maestros por su conocimiento de la ley de Moisés, los líderes de este cuerpo gobernante eran, sin embargo, los saduceos, con el sumo sacerdote sirviendo como presidente. Dice: y el miembro número 71. En el juicio a Jesús, Caifás era el jefe del Sanedrín, y en el juicio a Pablo presidía el sumo sacerdote Ananías, como así lo muestra este mismo libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 2. Y en el juicio, en cambio, de Pedro y Juan, el sumo sacerdote y los miembros de su familia eran figuras prominentes, o en otras palabras, los que tomaban las decisiones del Sanedrín. Continúo ahora con Hechos capítulo 4 y versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se supone que el sumo sacerdote convocó al Sanedrín llamando a reunirse a todos sus miembros. Esto se pudo hacer sin dificultad. ¿Por qué? Porque todos residían en Jerusalén, donde se efectuaba esta reunión. Así que el historiador judío Josefo dice que el Sanedrín tenía como lugar de reunión el sector
oeste del área del templo. Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, según los evangelios, Caifás era el sumo sacerdote, como así lo muestra Mateo 26:3, Juan capítulo 11 versículos 47 al 53. Hay que considerar que Anás, sin embargo, había desempeñado el cargo como sumo sacerdote por cerca de una década, es decir, de los años 6 al 15 después de Cristo. Pero había sido depuesto por el emperador romano Valerio. Pero pese a esto, Anás era una persona de muchas influencias, que pertenecía al partido de los saduceos y fue remiso a ceder la autoridad que tenía como sumo sacerdote. Es decir, que aunque Valerio, el emperador, lo destituyó, él como si tal cosa continuaba. Es decir, que no había manera de echarlo del poder. Sin embargo, él se aseguró también que los miembros de su familia continuaran sucediéndole, lo que le permitió extender su poder y al mismo tiempo conservar su título de sumo sacerdote, como así lo muestra Lucas capítulo 3 versículo 2 y Juan capítulo 18 versículo 13 y versículo 24. También vemos que 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás y un nieto, fueron sumos sacerdotes en intervalos sucesivos. De esta manera, la familia de Anás mantuvo y consolidó su poder en el Sanedrín. Es decir, como se suele decir en lenguaje popular, barrían para su propia casa y nada más. Es decir, que no iban nada más que al templo, pero cuando iban era para obtener algún beneficio, solamente por eso. Así que, en el año 15 después de Cristo, su hijo Eleazar le sucedió en el cargo de sumo sacerdote, donde permaneció por 3 años, y su yerno, Caifás, ejerció el cargo por 18 años, desde el año 18 al 36 después de Cristo. Después de él vino otro hijo, Juan o Jonatán. Josefo, el historiador, sigue diciendo que escribe que el gobernador Vitelio destituyó de su sagrado oficio de sumo sacerdote a José, de sobrenombre Caifás, y nombró en su lugar a Jonatán, hijo de Anás, el sumo sacerdote, a quien le siguió Alejandro. Pero también hay que tener en cuenta que desafortunadamente no se sabe nada más acerca de Juan y de Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Quizá el término familia de los sumos sacerdotes no debería de ser restringida a la familia de Anás, sino que debería incluir a influyentes familias sacerdotales, cuyos miembros llenaron puestos de liderazgo en el servicio del templo y también del Sanedrín. Así que la información de Lucas acerca de la presencia de la familia del sumo sacerdote en la reunión del Sanedrín indica que la oposición a los apóstoles vino principalmente de los saduceos, ya que todos ellos así lo eran. Continúo ahora con el versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro y Juan fueron llevados por los guardias del templo hasta el lugar donde se reunía el Sanedrín. No se sabe si el hombre que había sido sanado pasó la noche con los apóstoles en la cárcel, pero según Lucas, versículo 10 y versículo 14, estaba junto a los apóstoles durante el juicio. Así que pusieron a los 3 en el centro de un semicírculo de asientos elevados que eran ocupados por los miembros del Sanedrín. Los asientos estaban distribuidos de tal manera que, gracias a la posición semicircular, los integrantes del tribunal podían verse los unos a los otros. Ellos,
Estaban sentados, pero los acusados tenían que permanecer de pie, enfrentándose a los gobernantes de la nación, quienes desde sus asientos lo miraban hacia abajo. También hay que hacer notar sobre los miembros de este Sanedrín que solo unas pocas semanas antes, este Sanedrín, como he dicho, se había reunido en casa de Anás para llevar a cabo el juicio del Señor Jesús, teniendo a Caifás como el oficial presidente del tribunal. Los líderes en el Sanedrín habían tratado de librarse del Señor Jesús de Nazaret mediante el expediente de la crucifixión, y de esta manera, pensaban ellos, se acabó ya todo. Pero el nombre del Señor Jesús reapareció cuando sus discípulos lo usaron en la sanidad del paralítico. Por tanto, los líderes rehusaron reconocer a Jesús de Nazaret y en cambio preguntaron por cuál poder o en cuál nombre los apóstoles habían llevado a cabo el milagro de sanidad, como anteriormente ya hicieron con Jesús, como así nos lo muestra en Mateo 21 y versículo 23, donde dice la palabra de Dios: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? A los apóstoles se le habla como si, con la complicidad del paralítico, hubiesen cometido un crimen. El tribunal estaba tratando de conocer los hechos del caso, aun cuando los hayan recibido ya por parte de otras personas, pero ellos quieren conocer la fuente del poder de los apóstoles para realizar ese milagro e incluso el nombre de la persona que invistió a los apóstoles con este poder. Nótese que no cuestionan a los apóstoles su derecho de enseñar en público. Tampoco, por otro lado, preguntan acerca de la doctrina de la resurrección, lo que podría ser demasiado arriesgado en la presencia de los fariseos, quienes defendían esas enseñanzas. Tampoco se interesan por el que había sido sanado. Lo que quieren saber es de quién aquellos pescadores galileos recibieron el poder para realizar dicho milagro. Tal vez su pregunta involucraba algo más, ya que ellos, los líderes religiosos, por lo tanto, pensaron que el poder no provenía de parte de Dios. Si Dios quería hacer una obra prodigiosa y especialmente en el templo donde ellos estaban, ellos pensaban que los escogidos deberían de ser ellos para revelar aquello que Dios le mostrara. Entonces ellos pensaban que el poder que levantó al cojo debería ser diabólico. Y nótese también, por otro lado, que deberían de pensar esto, ya que a Jesús mismo le dijeron, en Lucas capítulo 11 y versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hay que considerar algo muy interesante en aquellas personas que no han nacido del Espíritu, tanto en el ámbito del mundo empresarial, político y religioso, ya que aquellos y aquellas que están en posición de liderazgo o de autoridad temen perder dicho poder y dicha autoridad y dicho liderazgo, ya que su posición, su autoridad, sus influencias, su riqueza y su reconocimiento son para ellos una exclusividad de ellos y nada más que de ellos. Y como he dicho, esto sucede en todos los ámbitos, tanto en el de las empresas como en los políticos como en los religiosos, es decir, aquellos que no han nacido de nuevo. Por tanto, vemos el caso de Anás, que aunque fue destituido de su cargo, continuaba en la sombra obrando y poniendo a toda su familia en puesto de privilegio. Por otro lado, los religiosos pensaban que solo ellos tenían la exclusividad de todo y que Dios lo usaría. Vemos la ambición humana del hombre no regenerado a lo que puede llegar. Sin embargo, cada cristiano
o cada cristiana, ya sea ministro o no lo sea, debemos cuidarnos de no pensar que solamente nosotros tenemos la exclusividad en cuanto a la revelación de Dios. Porque si tenemos hermanos en Cristo Jesús, cada uno tiene el Espíritu Santo de Dios. Y por tanto, Dios es soberano. Y nosotros no le debemos de dirigir a Dios absolutamente nada. Por tanto, Dios puede utilizar, cómo no, personas con título, con sabiduría humana, claro que sí que lo puede usar, pero también puede utilizar personas sin título, como en este caso. Aquí Jesús, todos los discípulos suyos, ninguno tenía título teológico, pero sin embargo, vemos que ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, podemos imaginarnos, si Jesús, es un supuesto, hubiese escogido a los religiosos. ¿Piensas por un momento que ellos hubieran sido obedientes al Señor Jesús? En ningún momento, porque ellos sabían tanto que ¿quién le iba a decir nada? Sin embargo, estos que no sabían nada eran obedientes a la voz del Señor. Así que la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué podrían hacer Pedro y Juan en el centro de la reunión del Sanedrín, que eran bien expertos en interrogar a la gente, y que los pusieron en medio del círculo precisamente para interrogarles? Continúo ahora con el versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hay que hacer constar que Pedro y Juan ya habían recibido el Espíritu Santo anteriormente, pero en esta ocasión la acción plena sobre el Espíritu se pone aquí de manifiesto, ya que era necesario el trabajo del Espíritu Santo de Dios para dar respuesta a las preguntas conforme a lo que Dios deseaba responder por boca de los apóstoles. Así que, el momento en que eran llevados a los tribunales, no tenían por qué preocuparse de lo que habían de responder, porque el mismo Espíritu le daría las palabras para la respuesta correcta, como el mismo Señor Jesús había prometido en Mateo capítulo 10 versículos 19 y 20, donde dice: mas cuando entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces podemos apreciar que los discípulos eran personas sencillas, aunque no tuviesen títulos teológicos, pero en cambio, como he dicho, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Es interesante hacer notar el proceso de Dios sobre las personas, desde el punto de vista de los apóstoles, ya que, en primer lugar, es Dios el que llama. En segundo lugar, es Dios el que envía. En tercer lugar, es Dios el que permite. En cuarto lugar, es Dios el que defiende. Enviados por Cristo son perseguidos por causa del Evangelio, por causa de Cristo, pero también son defendidos por Él, ya que el Espíritu Santo actúa en ellos asumiendo su defensa en todo momento. Así que la promesa del Salmo se llevará a cabo en la experiencia de quienes, por causa de Cristo, son llevados a juicio, como dice el Salmo 37 versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Cuando la justicia del mundo no solo está deteriorada, sino incluso es contraria para el creyente y para Dios también, hay un juez supremo que toma a su cargo la causa del afligido, y es ese juez que es precisamente Dios. La promesa es segura. No solo recibirá la carga entregada por el creyente, sino que también actuará. El camino del creyente, nacido de nuevo,
será completado con gozo y con profunda paz, si deja todo en las manos del Señor y descansa absolutamente en Él. Como decía este versículo, gobernante del pueblo, ancianos de Israel. En la dirección del Espíritu, el apóstol Pedro se dirige a los miembros del Sanedrín, reconociendo en ellos a los gobernantes del pueblo y ancianos. Pero nótese que Lucas, sin embargo, habla de 3 grupos en el concilio: los gobernantes, los ancianos y los escribas, versículo 5. Sin embargo, Pedro menciona a los últimos, ya que aparentemente eran solo estos 2 grupos los que ejercían el liderazgo y formulaban las preguntas, como se verá más adelante. Así que eran los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Continúo ahora con el versículo 9 de Hechos capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, cambió el juicio en una posible investigación criminal, como así querían ellos, a una interrogación acerca de un acto de misericordia. Por tanto, el verbo interrogar significa que Pedro considera el juicio como una investigación y entonces lo pone en una forma positiva, ya que dice: si hoy se nos interroga. Significa que esta investigación es un hecho que ocurre en el mismo momento. Además, también indica que Pedro está en total control de la situación. Le dice que él y Juan han hecho una buena obra, lo que implica que nadie puede acusarlos por ayudar a un hombre que ha sido paralítico desde su nacimiento. Pero lo que realmente le preocupaba a estos jueces no era la sanidad del enfermo, como he dicho anteriormente, sino el poder en que había sido producido el milagro. Este interés iba a ser satisfecho en la respuesta que sigue, ya que aquellos 2 hombres, discípulos de Jesús, no estaban amedrentados ante el tribunal como así ellos pretendían, sino llenos del poder del Espíritu Santo, que iba a convertir la respuesta del apóstol en un testimonio sobre Jesús. Así que ellos no eran reos, sino testigos de Cristo delante de todos los hombres. Nótese, por otro lado, que en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová, sino que hay testigos de Cristo. Continúa ahora con el versículo 10, donde sigue diciendo la palabra de Dios: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Nótese que lo primero que dice aquí Pedro, la frase sea notorio. Esta frase es similar a decirles: pongan atención a mis palabras. De esta manera, Pedro aplica a su auditorio para incluir el Sanedrín y toda la nación de Israel. Una vez más, y hábilmente dirigido por el Espíritu Santo, cambia el enfoque de la interrogación del paralítico que ha sido sanado por el Señor Jesús. El nombre de Jesucristo debe ser dado a conocer a todas las personas, no solamente del Sanedrín, sino también de Israel. Y nótese como dice aquí Pedro, sigue diciendo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tanto, Pedro pronuncia las mismas palabras que usó cuando sanó al paralítico en la puerta llamada la Hermosa, en Hechos capítulo 3, versículo 6. Él se da cuenta que aunque el nombre de Jesús resulta ofensivo para los gobernantes y ancianos que lo estaban escuchando y lo habían condenado, de todos modos fueron ellos quienes planteaban la pregunta acerca de la forma en la cual los apóstoles sanaron al paralítico. Entonces Pedro le está dando una respuesta honesta y sencilla. Pero ellos no pueden entender que Jesús, muerto en una cruz, tiene poder para realizar
un indiscutible milagro de sanidad. Pero esto es precisamente el punto que Pedro trata aquí de enfatizar. Deliberadamente usa el doble nombre para señalar la vida terrenal de Jesús y la divina misión de Cristo, es decir, del Mesías. Para hacer completar la identificación agrega el lugar de residencia del Señor Jesús, por el cual él fue conocido, de Nazaret. Así que Pedro repite a su auditorio israelita las mismas cosas, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, como anteriormente ya dijo en el capítulo 2, versículo 23 y 24, en el capítulo 3, versículo 15. Por tanto, Pedro echa la culpa de la muerte de Jesús al Sanedrín. Sin embargo, él no se queda en la ignominia, es decir, en la afrenta pública, por haber condenado a muerte a un inocente. Va más allá, hasta la resurrección a vida de Jesús. El mensaje de la resurrección es fundamental en la predicación apostólica y aquí Pedro lo está proclamando ante la Corte Suprema de Israel, que era el Sanedrín. Así que Pedro le sigue diciendo, por él, es decir, por Jesucristo de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Nos podemos imaginar a Pedro apuntando directamente al hombre mendigo, quien es un testimonio vivo del poder del Señor Jesús? Desde que los milagros que Jesús hizo durante su ministerio son bien conocidos a través de todo Israel, los miembros del Sanedrín no pueden negar la obra continuadora del Señor Jesús resucitado. Cuando Jesús se levantó de la tumba, el jefe de los sacerdotes sobornó a los soldados de la guardia para que dijesen, como dice en Mateo 28:13, sus discípulos vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Pero vemos que su engaño no se puede comparar con el glorioso poder del Señor Jesús demostrado en la sanidad del paralítico. Así que el hombre ahí de pie es un testimonio viviente de que Jesucristo había resucitado. Voy concluyendo ya con esto. Dice la palabra a quien Dios resucitó de los muertos. El Nuevo Testamento afirma que las tres personas de la Trinidad estuvieron activas durante la resurrección del Señor Jesús. Y esto es importantísimo para la fe cristiana, es decir, para todos aquellos que nos llamamos cristianos y hemos experimentado el nuevo nacimiento, como veremos más adelante. Así que vemos que, en primer lugar, estaba presente el Espíritu Santo. Cuando digo Espíritu Santo, es con mayúscula. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu, con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, otra vez con mayúscula, que mora en vosotros. Hay que hacer notar aquí, como he dicho, que cada vez que menciona aquí en este versículo el Espíritu es con mayúscula. Entonces quiere decir que es el Espíritu de Dios. Y no con minúscula como alguna secta por ahí dicen, sin base alguna bíblica, simplemente lo ponen y nada más. En segundo lugar vemos que Jesús, y es Él el que está hablando, diciendo en Juan capítulo 10 versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que vemos que estaba presente el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, estaba presente Jesús, como no, y estaba también presente el Padre, como nos muestra en Hechos capítulo 3 versículo 26, donde dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo.
Esto fue la culminación de la verdad de las enseñanzas y vida de Jesús sobre Dios y de la aceptación total del Padre de la muerte sustituta de Jesús. Era un aspecto primordial del carisma en todos los sermones, en todas las predicaciones de Hechos de los Apóstoles. Pero también el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, lo pone de una manera aún todavía más clara, cuando dice, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». Y el versículo 17 de este mismo capítulo dice, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Así que la resurrección del Señor Jesucristo es primordial para la creencia cristiana, ya que si Él no resucitó, como dice Pablo, vana es nuestra fe. Sería una religión más de las muchísimas que hay en el mundo. Amigo y amiga oyente, en la historia de la humanidad hubo grandes personajes, ya sean políticos, letrados, socialmente y hasta religiosos, que ellos trataron de dejar su huella más o menos en la historia de la humanidad. Muchos fueron olvidados, la gran mayoría, y a otros aún todavía se les recuerda y con el paso del tiempo se van olvidando. Esto es por toda la humanidad sabido y también admitido. Sin embargo, de todos también es sabido y admitido que todos estos personajes, ellos vivieron un día, pero que también murieron. Y aún los restos de su cuerpo están enterrados, y sus seguidores aún todavía en el día de hoy los pueden visitar sus restos cuando ellos así lo deseen. Pero el único en la historia de la humanidad que aunque murió, Dios le resucitó, es Jesucristo, el Hijo de Dios, ya que la muerte no podía retenerle. ¿Por qué no podía la muerte retenerle? Porque Él es sin pecado. Él no ha pecado nunca, jamás. Entonces, tú te podrás hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces, siendo sin pecado, tuvo que morir Jesucristo? Lo hizo porque era el único sacrificio aceptable a Dios por tus delitos, por tu rebeldía y por tus pecados, igual que por mis delitos, por mis rebeldías y por mis pecados hacia Dios. No hacia la sociedad, sino hacia Dios. Así que era la muerte de un inocente Jesucristo, es decir, sin pecado. Es por esa razón que Él dio su vida en favor tuyo y favor mío. Amigo y amiga oyente, tú por un acto de fe puedes ahora, si tú crees en su obra redentora y lo que hizo a favor tuyo, Jesucristo, el resucitado, Él puede reconciliarte con Dios. Solamente Él y a través de Él, y podrás recibir de parte de Dios perdón de pecados, salvación y vida eterna. Por eso, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo y puedas repetir esta sencilla oración de arrepentimiento. Di ahí a donde estás: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, que te hiciste hombre. Te doy gracias, Jesús, por haber muerto por mis delitos y pecados en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que tú ores a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. También es bueno que leas la palabra de Dios, que es la Biblia. Léela. También es muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir al Señor. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo nuevamente de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios
os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora,
Que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive.